Revista Raya publicó un informe sobre alias Pitufo, contrabandista que habría sobornado a la fiscalía para ser intocable. Allí mencionaron que este hombre habría sobornado a fiscales del Valle del Cauca, entre ellas a Marta Mancera, quien fue señalada por un anónimo que dijo ser exagente de la policía fiscal y aduanera, de impedir que quemaran la mercancía incautada a alias Pitufo. Por favor, comprendamos que este informe fue publicado el 13 de febrero de 2024, pero para el 29 de julio de 2023, Colombia Hoy publicaba este informe donde se menciona una investigación en contra de Mancera por no haber quemado una mercancía de contrabando. Miremos. Marta Mancera. Y ella me explica y me dice, no, es que la doctora Mancera fue jefe de fiscalías acá en Cali y ella ayudó a mucha gente, ella le limpió el pasado a una cantidad de gente. Cuando Zapata, cuyo nombre actual es Ramón Esteban Peña, dijo ella, se refería a la abogada de Cali, Ruth García, muy conocida en la fiscalía de esa ciudad por ser la pariente más cercana del condenado narcotraficante Javier García Rojas, alias Maracuyá. Una persona de mucho poder. La persona de mucho poder es, según Zapata y la abogada Ruth García, Marta Mancera. Aquí podemos observar que Mancera fue denunciada por la fiscalía por presuntamente haber recibido dinero para no destruir una mercancía incautada por la DIAN en Buenaventura, avaluada en 17.000 millones de pesos. Así que si continuamos y unimos hilos, nos daremos cuenta que según Revista Raya, dicha mercancía era de alias Pitufo. Es por eso que cuando el presidente Petro habló sobre la captura de Diego Marín, Monsalve mencionó: presidente, si usted logra que el contrabandista Diego Marín cante, seguramente a usted le tocaría pedir la extradición de los dos exfiscales generales Francisco Barbosa y Marta Mancera, quienes capturaron a Pacho Malo disque por contrabando, cuando el delito flagrante es de narcotráfico y tráfico de armas de guerra. Si no, cerciórese cómo Pacho Malo anda, está suelto y trabajando en la fiscalía. Lo capturaron solo para calmar a la opinión pública, mientras se nos olvidaba sendo escándalo es que si lo mantenían privado de la libertad, Pacho Malo iba a hablar contra su mamá Mancera. Me cuentan que lo tenían presionado y encerrado en una celda pequeña del búnker y que estaba paranoico, que no quería comer porque pensaba que lo iban a envenenar, mientras el caso por narcotráfico y tráfico de armas continúa en la impunidad, archivado, y la fiscal que usted ternó sin ninguna voluntad de desarchivarlo para hacer justicia. Ahora bien, como vimos en nuestro informe, la denuncia por no destruir la mercancía incautada por la DIAN fue radicada en 2018 y según Raya, el general Buitrago fue removido de su cargo por investigar a alias Pitufo, al parecer por el entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el presidente Iván Duque, orden que habría venido de Pastrana y de la Espriella, según lo denunció el mismo general. Y es que si nos fijamos en este tuit de Andrés Pastrana, allí menciona: la salida del general Juan Carlos Buitrago de la policía es la mejor noticia para Colombia en mucho rato, por lo que Uldarico agregó: el exdirector de la DIAN reveló que un expresidente presionó para poner a un coronel al servicio de Papá Pitufo, y Andrés Pastrana celebró la salida del general Juan Carlos Buitrago, quien perseguía a Pitufo. Las piezas empiezan a encajar y las llaves están apareciendo. Incluso Noticias RCN también publicó: Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia, dijo que un expresidente del Senado y un coronel de la policía estarían implicados con Papá Pitufo en el manejo de contrabando desde el puerto de Barranquilla, noticia a la que el presidente Petro reaccionó: da asco que un exponente muy poderoso de la clase política tradicional cubra con su influencia el gran contrabando que tanto mal le ha hecho a la industria de su propia ciudad. Miles de mujeres de las confecciones quebradas en las comunas populares de Medellín, solo porque uno de sus políticos le vendió su corazón a alias El Pitufo para traer miles de toneladas de ropa china y coreana de contrabando y lavar así los dólares del narcotráfico. Y Cambio reveló esta entrevista del exdirector de la DIAN, donde menciona que fue a rogarle al exprocurador Ordóñez para no dejar a ciertas personas en la DIAN, pero la procuraduría les quitó los casos. ¿Has alzado la voz ante las autoridades en estos últimos años? Mil veces, mujer, mil veces. Y fuimos con el ministro Echeverri a rogarle al Procurador General de la Nación que no dejaran que esa gente siguiera en la DIAN.
la Procuraduría nos quitó los casos porque nosotros los íbamos a destituir con la información que teníamos y todo prescribió o en la Fiscalía o en la Procuraduría. O sea, ¿usted está hablando de cuál procurador? Ordóñez. Por lo que el presidente también se refirió a esta entrevista. Una vez recibí a Juan Ricardo Ortega en mi oficina y me contó que en la DIAN donde lo habían nombrado había encontrado una mafia enorme y sentí que su gobierno no lo apoyaba y que él tenía temor y que por eso se iba del país. Desde entonces le digo a los cargos que ha copado la mafia, los cargos rojos, dan millones de dólares por ellos si un presidente y unos directores los nombran siendo de la mafia, y por eso he actuado casi solo, pero aprendí que nada se saca con cambiar esos cargos porque los que siguen están igualmente en nómina y la carrera administrativa termina resguardándolos. Hay que hacer otra cosa y depende de la fiscal general de la nación. Esta no es una investigación ordinaria, igual que la investigación sobre el asesinato Pesci debe tener una comisión internacional e independiente de expertos que la apoye. ¿Entienden ustedes por qué no querían cambio de fiscal general y por eso pedí apoyo internacional para detener a alias El Pitufo? Si confiesa toda la verdad, Colombia sabrá que habrá jueces de manos limpias, grandes sectores de la policía y su inteligencia y de la DIAN aduanas y de la política nacional hasta expresidentes que han quedado en manos de la mafia. Petro también compartió las palabras de María José Gómez, quien reiteró que el exprocurador Ordóñez hizo que prescribieran todos los procesos de los funcionarios de la DIAN que recibían sobornos de Papá Pitufo y con esa misma cara intentó inhabilitar a Petro de por vida. Uribismo a fin de cuentas, pero si era Mancera quien al parecer protegía la mercancía de alias Papá Pitufo, era el exprocurador quien evitaba su investigación y es Petro quien por el contrario pidió capturarlo y extraditarlo a Colombia, porque los medios ahora titulan que Papá Pitufo apoyó su campaña presidencial. El mismo Petro respondió entre risas: el colombiano sigue mintiendo, no se cansa. Veremos si es capaz de titular cuando sepa a qué campañas electorales de sus aliados les metió de verdad dineros alias El Pitufo. Razonamiento que resume muy bien este comentario de un hombre que cuestionó lo publicado por Noticias Caracol. Veamos. Fíjense, Petro hizo capturar a esta porquería y ahora, en vez de estar en contra de Papá Pitufo, el mayor lavador de dinero de los mafiosos, el mayor contrabandista de todo Colombia, le están echando la culpa a Petro. Es que ese es el colmo de los colmos. 38 años contrabandeando y el único que lo hizo capturar fue Petro, fue el único, Gustavo Petro. Imagínense, sí, entrando contrabando y quebrando empresas en todo el país, comprando políticos, comprando empresarios, policías, agentes de aduana, y le van a echar la culpa a Petro. El colmo, eso sí fue, eso es el colmo. Video que el presidente Petro compartió tras mencionar: en 38 años Caracol TV no se dio cuenta que Diego Marín era el mayor contrabandista del país, ni que generales de la policía le mostraban sus procesos penales, ni que desaparecían cuando eran por narcotráfico. No saben hoy que Marín es ciudadano español. A Caracol TV, quien le contó que Diego Marín era el mayor contrabandista y lavador de activos del país, fue el mismo presidente de la República que lo señaló en discurso público y que habló con el gobierno español y los funcionarios portugueses para su captura. Es por esto que también el presidente publicó este video de Celso Crespo, quien resumió lo que hoy sucede con Papá Pitufo y cómo los medios de comunicación quieren culpar al presidente Petro. Aquí les muestro el sesgo inmenso de la oposición y su prensa corporativa contra el presidente Petro con dos ejemplos, con el caso de alias Pitufo y con el Twitter del presidente. Empecemos por el señor alias Pitufo, zar del contrabando que delinquió 38 años durante los gobiernos anteriores en Colombia. Esos gobiernos que ellos hoy venden como los mejores del mundo mundial, los más técnicos, pero nadie vio nada, ciegos, sordos y mudos, ni un allanamiento, ni una captura, ni un escándalo mediático, nada. Diego Marín alias Pitufo sobornó ministros, congresistas, directores, gerentes de aduana, a la Polfa, a la DIAN, a funcionarios de gobiernos uribistas e incluso a presidentes de la República anteriores. Pero la prensa corporativa lo descubrió fue ahora y llevan 3 días
días intentando crear la narrativa mediática junto a la oposición, de mostrar una relación entre Pitufo y el presidente Petro, relación que nunca hubo. ¿Y por qué el interés de la prensa corporativa en el tema Pitufo apenas ahora y no dijeron nada en 38 años? Porque apenas se enteraron que este señor también quiso llegar a la campaña de Gustavo Petro, ahí enseguida dijeron, wow, ahora sí nos interesa el tema porque se trata de Petro. Pero resulta que el hoy presidente Petro no solo rechazó al tal Pitufo para que no se infiltrara en su campaña, sino que lo denunció públicamente y además lo acaba de pedir en extradición para que cuente la verdad y se haga justicia, porque con su contrabando ayudó a arruinar a la industria nacional y quebró a muchas mujeres textiles colombianas con el beneplácito de gobiernos anteriores de derecha. Y segundo ejemplo del sesgo mediático es el Twitter. Si el presidente Petro saca un trino, entonces que gobierna por Twitter. Si no trina, entonces chismorrean con qué estará haciendo, está en agenda privada. Si publica en la madrugada, entonces insinúan que estaba borracho. Si no trina bien temprano, entonces le dicen que se levanta tarde. Si va a las regiones del país, lo critican porque dicen que va a hacer populismo. Si se queda en Palacio, entonces que por qué no va a las regiones. Si se reúne en privado con su gabinete, dicen que algo está ocultando. Si decide transmitir públicamente un consejo de gobierno, entonces dicen que es un show y una payasería. Estamos ante la oposición más mediocre de la historia y ante una prensa corporativa que jamás había tenido tanto sesgo con un presidente de la República. Compartan y tumbemos esos relatos. Finalmente el presidente Petro mencionó, dice la verdad Celso en este análisis, le tienen temor a mis trinos porque ya se ven más que cualquier programa de televisión, pero los consejos de ministros serán transmitidos permanentemente, unos días en canal público y otros en cadena. Y un expresidente de la República hizo una presión insoportable por poner a un coronel de la policía en cabeza de la polfa, que estaba de primerito en los cuadros de los servicios de inteligencia ingleses, como trabajar para Diego Marín. Y congresistas decían, yo soy dueño del puerto de Barranquilla, y otro era dueño del puerto de Cartago. O sea, eso... ¿Qué expresidente? No, pues no me quedé tan bobo que le voy a decir. Pero ¿fue Andrés Pastrana? Porque Andrés Pastrana no le voy a decir, no le voy a decir, y claramente no fue Pastrana, pero no le voy a decir. Bueno, no le voy a decir. Si no me lo niega, hay un indicio. Porque recordemos que fue Andrés Pastrana el que el general Juan Carlos Buitrago dice que lo quiso sacar. Como que lo sacó. Que lo hizo, exacto, que lo hizo. De manera inequívoca, no fue Pastrana el que me llamó. Nunca me ha llamado el presidente Pastrana. ¿Sí? Para que tengamos eso claro. Pero no le voy a decir quién, porque son gente muy peligrosa. Entonces no me voy a meter en más problemas. Pero es que es un expresidente, doctor Ortega. Entonces, ¿usted Sí. está diciendo que el expresidente es gente muy peligrosa? Hay presidentes peligrosos, sí.